Las calles de Estados Unidos, ensombrecidas por historias de poder, lealtad y supervivencia, son el hogar de innumerables pandillas que han dado forma a su paisaje urbano durante décadas. Desde los notorios Crips and Bloods de Los Ángeles hasta la temible MS-13 y la profundamente arraigada familia criminal Gambino, estos grupos ejercen una inmensa influencia. Únase a nosotros mientras nos sumergimos en el mundo de las pandillas estadounidenses para descubrir los orígenes, las jerarquías y el impacto duradero que estas formidables organizaciones tienen en la sociedad y la cultura popular. Número 1. La Pandilla Callejera 18. Esta notoria organización criminal, que surgió del corazón de Los Ángeles en la década de 1960 desde entonces, ha hecho metástasis hasta convertirse en una formidable fuerza transnacional, desafiando los esfuerzos por limitar su alcance y poder. Pero ¿dónde empezó todo? Los orígenes de la Pandilla Callejera 18, también llamada Barrio 18, se remontan a la ola de migración de Centroamérica a Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980. Mientras los jóvenes inmigrantes buscaban comunidad y pertenencia, algunos lo encontraron en el abrazo de pandillas callejeras como la Calle 18. Inicialmente, la pandilla sirvió como medio de protección y una forma de navegar en el paisaje urbano, a menudo hostil, de Los Ángeles. Pero a medida que pasaron los años y la pandilla ganó fuerza en número, su enfoque pasó de la autodefensa a la actividad criminal. El tráfico de drogas, la extorsión y las violentas guerras territoriales se convirtieron en las características distintivas de las pandillas callejeras 18. Las tácticas despiadadas y la propensión a la brutalidad de la pandilla rápidamente le valieron la reputación de ser una de las organizaciones criminales más peligrosas de la región. La expansión de la pandilla callejera 18 más allá de las fronteras de los Estados Unidos fue impulsada por los mismos patrones migratorios que habían dado lugar a su formación. A lo largo de los años, este grupo criminal ha establecido una presencia significativa en los Estados Unidos, con un estimado de 30 a 50 miembros en varios estados, particularmente en California. Así es como la pandilla se expandió más allá de las costas de Estados Unidos. Cuando los inmigrantes centroamericanos regresaban a sus países de origen, a menudo llevaban consigo la ideología y las redes criminales de la pandilla. En países como El Salvador, Honduras y Guatemala, la pandilla encontró un terreno fértil para echar raíces, capitalizando las vulnerabilidades sociales y económicas de las comunidades marginadas. Uno de los factores clave que ha permitido la resiliencia de 18 TH Street es su adaptabilidad. Verá, la pandilla ha demostrado ser experta en evolucionar su estructura y operaciones para navegar las mareas cambiantes de la aplicación de la ley. En el centro de esta adaptabilidad se encuentra la estructura de mando de la pandilla basada en la prisión, donde los líderes encarcelados, conocidos como palabreros, continúan orquestando las actividades ilícitas del grupo desde tras las rejas. Esta jerarquía basada en la prisión les ha permitido mantener un estricto control sobre su extensa red, incluso cuando miembros individuales son arrestados o asesinados. Los palabreros coordinan las actividades criminales de la pandilla, desde el tráfico de drogas y la extorsión hasta la gestión de los agentes callejeros y la asignación de recursos. Este sistema de mando centralizado ha permitido a la pandilla capear la tormenta de iniciativas antipandillas y seguir teniendo una presencia formidable en la región. Otro factor que contribuye a la longevidad de 18 de Street es su capacidad para forjar alianzas estratégicas con otras organizaciones criminales. En Centroamérica, la pandilla ha forjado vínculos con los cárteles mexicanos, lo que le ha permitido acceder a lucrativas rutas de tráfico de drogas y ampliar su esfera de influencia. Estas asociaciones no solo han reforzado los recursos financieros de la pandilla, sino que también han proporcionado acceso a armas y tácticas sofisticadas. Tienen una fuerte rivalidad con otras pandillas y su archienemigo, la pandilla MS-13, también ha dado forma a la evolución de la pandilla. Los dos grupos se han involucrado en sangrientas guerras territoriales, compitiendo por el control del territorio, las actividades criminales y la lealtad de las comunidades locales. Este conflicto en curso ha obligado a la pandilla a mantener un alto nivel de cohesión interna y destreza estratégica para superar a su rival. En los últimos años,
los gobiernos de Centroamérica han realizado esfuerzos concertados para desmantelar la Calle 18 y otras redes de pandillas. En El Salvador, el plan de control territorial del presidente Nayib Bukele ha resultado en el arresto de miles de presuntos pandilleros, lo que ha supuesto un duro golpe a la capacidad operativa de las pandillas. De manera similar, en Honduras, la presidenta Xiomara Castro ha declarado el estado de emergencia para combatir el control de la pandilla en el país. A pesar de estas medidas enérgicas, la Calle 18 ha demostrado una resiliencia notable. La pandilla ha adaptado su estructura y operaciones, diversificando su cartera criminal y encontrando nuevas vías para generar ingresos. Mientras los gobiernos continúan librando la guerra contra la pandilla, 18 TF Street ha demostrado ser experta en explotar las vulnerabilidades de las comunidades en las que opera. Número 2. La familia criminal Gambino. Cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX, esta familia mafiosa ítalo-americana ha desempeñado un papel importante en dando forma al paisaje del inframundo de la ciudad de Nueva York y más allá. Los orígenes de la familia se remontan a principios del siglo XIX, cuando se la conocía como la familia criminal Mangano, encabezada por Giuseppe Joe, el jefe Masseria. Mientras las diversas facciones criminales italoamericanas competían por el poder y el control, la familia Mangano finalmente quedó bajo el liderazgo de Vincent Mangano, quien tomó las riendas en la década de 1920. Fue durante este tiempo que la familia comenzó a consolidar su control sobre negocios como la extorsión, la usura y el juego ilegal. El ascenso de la familia Gambino a la prominencia se produjo en la década de 1950, cuando Carlo Gambino, un subjefe astuto y despiadado, orquestó el asesinato de su primo, el jefe de la familia Albert Anastasia. Esta audaz medida permitió a Gambino asumir el control de la familia, transformándola en una de las organizaciones criminales más poderosas e influyentes del país. Bajo el liderazgo de Gambino, la familia diversifica su cartera criminal, incursionando en el tráfico de drogas, la construcción, el crimen organizado y la infiltración en sindicatos. Los Gambino también forjaron estrechos vínculos con otras poderosas familias mafiosas, como las familias criminales Genovese y Lucchese, consolidando su posición como una fuerza dominante en el AMPA de Nueva York. El éxito de la familia, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. En la década de 1980, los Gambino se vieron envueltos en una amarga lucha interna por el poder con varias facciones que competían por el control. Estas luchas internas, junto con una mayor presión policial y la creciente prominencia de otras organizaciones criminales, comenzaron a socavar la alguna vez formidable influencia de la familia. El punto de inflexión para la familia Gambino se produjo en la década de 1990, cuando John Gotti, el extravagante y conocedor de los medios de comunicación jefe de la familia, fue declarado culpable de asesinato y extorsión. La caída de Gotti marcó un golpe significativo al prestigio y poder de la familia mientras luchaba por recuperar su equilibrio frente a un mayor escrutinio y amenazas externas. El liderazgo de la familia hizo una transición, con varios capos y jefes en funciones que intentaron dirigir la organización a través de una era tumultuosa. Sin embargo, los Gambino ya no eran la fuerza omnipotente que alguna vez fueron, a medida que la incesante persecución de las fuerzas del orden y el surgimiento de empresas criminales más sofisticadas erosionaron su influencia. Hoy en día, la familia Gambino sigue estando presente en los bajos fondos de Nueva York. La familia se ha adaptado al panorama cambiante, diversificando sus actividades criminales y buscando nuevas vías para generar ingresos. Número 3. Mississippi 13. La historia de MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha, es una de las historias más escalofriantes y cautivadoras en los anales del crimen organizado moderno. Los orígenes de la MS-13 se remontan a la afluencia de refugiados salvadoreños que huían de la guerra civil en su tierra natal. Estos jóvenes inmigrantes, a menudo marginados y que buscaban un sentido de pertenencia, encontraron consuelo y camaradería en las filas de la pandilla. Inicialmente, la MS-13 sirvió como un medio de autodefensa y apoyo mutuo, pero pronto se transformó en una organización criminal despiadada impulsada por una sed de poder y ganancias. A medida que las filas de la pandilla crecían, también crecían sus ambiciones.
La MS-13 expandió sus operaciones más allá de las fronteras de los Estados Unidos, estableciendo una presencia formidable en Centroamérica, particularmente en El Salvador, Honduras y Guatemala. A medida que los inmigrantes salvadoreños regresaban a sus países de origen, llevaban consigo la ideología de la pandilla y las redes criminales. Las tácticas despiadadas y la brutalidad incomparable de la MS-13 se convirtieron en el sello distintivo de la pandilla. Desde el uso de machetes y asesinatos espantosos hasta asesinatos estilo ejecución de miembros de pandillas rivales. La propensión de la pandilla a la violencia le ha ganado la reputación de ser una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. La pandilla ha demostrado ser experta en evolucionar su estructura y operaciones para navegar las mareas cambiantes de la aplicación de la ley, las medidas represivas y la política regional. La MS-13 ha forjado alianzas estratégicas con otras organizaciones criminales, incluidos los cárteles de la droga mexicanos, para ampliar su alcance y acceder a lucrativas rutas de tráfico de drogas. Estas asociaciones no solo han reforzado los recursos financieros de la pandilla, sino que también han brindado acceso a armas y tácticas sofisticadas, mejorando aún más sus capacidades operativas. La rivalidad actual entre la MS-13 y su archienemigo, la Pandilla Callejera 18, también ha dado forma a la evolución de ambas organizaciones. Los dos grupos se han involucrado en sangrientas guerras territoriales, luchando por el control del territorio, actividades criminales y la lealtad de las comunidades locales. Esta intensa competencia ha obligado a la MS-13 a mantener un alto nivel de cohesión y destreza estratégica para superar a sus gobiernos rivales. En El Salvador, el plan de control territorial del presidente Nayib Bukele ha resultado en el arresto de miles de presuntos miembros de pandillas, lo que ha supuesto un duro golpe a la capacidad operativa de la organización. De manera similar, en Honduras, el presidente Xiomara Castro ha declarado el estado de emergencia para combatir el control de la pandilla en el país. El alcance de la MS-13 se extiende mucho más allá de sus bastiones centroamericanos. La pandilla ha establecido una presencia significativa en los Estados Unidos. Las ambiciones de la pandilla han llegado incluso a Europa, donde los arrestos de presuntos miembros de la MS-13 en países como España e Italia han dejado entrever el deseo del grupo de expandir su imperio criminal a nivel mundial. Número 4. Equipo de Chicago. También conocido como la Mafia de Chicago. El origen del violento grupo de Chicago se remonta a principios del siglo XX. La Mafia de Chicago es una organización criminal italoamericana de la ciudad de Chicago, y con el paso de los años se ha ganado el título de la familia más peligrosa de Estados Unidos. Los orígenes de la vestimenta también se remontan a la era de la Prohibición, cuando los inmigrantes italianos y sus descendientes comenzaron a consolidar su poder en el mundo criminal de la ciudad. Figuras clave como Johnny Torrio y Al Capone saltaron a la fama, estableciendo al grupo como una fuerza formidable en el comercio ilícito de licores y otros negocios lucrativos. Bajo el liderazgo de Capone, el grupo amplió su alcance, diversificando su cartera criminal para incluir juegos de azar, prostitución y extorsión laboral. Las tácticas despiadadas de Capone y la voluntad del equipo de participar en la violencia cimentaron su reputación como una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del país. La influencia del grupo se extendió mucho más allá de los límites de Chicago, ya que el sindicato forjó alianzas con otras familias mafiosas para coordinar actividades criminales y compartir recursos. Esta red de cooperación criminal permitió al grupo ampliar su alcance y solidificar su posición como fuerza dominante en el hampa estadounidense. El apogeo de la organización continuó hasta mediados del siglo XX, con sucesivas generaciones de jefes como Tony Accardo, Sam Giancana y Joseph Yupa, manteniendo el control de la organización sobre las empresas criminales de la ciudad. Los tentáculos del grupo se extendieron profundamente en el tejido político y económico de Chicago, y el sindicato utilizó el soborno, la intimidación y la violencia para ejercer su influencia sobre los funcionarios locales, las fuerzas del orden y las empresas legítimas. Los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden
el surgimiento de organizaciones criminales competidoras y las luchas internas por el poder contribuyeron al declive gradual del poder y la influencia del grupo. El momento decisivo en la historia de la organización se produjo en las décadas de 1970 y 1980, cuando una serie de procesamientos y condenas de alto perfil, incluidos los juicios por la ley RICO, asestaron un golpe significativo al liderazgo y la capacidad operativa de la organización. En las décadas siguientes, el conjunto siguió adaptándose y evolucionando, buscando nuevas vías para generar ingresos y mantener su presencia en el hampa. La organización ha diversificado sus actividades criminales, incursionando en áreas como el cibercrimen, el lavado de dinero, el monitoreo y la infiltración de negocios legítimos. Hoy en día, el grupo de Chicago sigue siendo objeto de fascinación y preocupación, mientras las autoridades y los responsables de la formulación de políticas se enfrentan al desafío duradero de combatir la resiliencia y adaptabilidad de los sindicatos del crimen organizado. Número 5. El Hell Angels Motorcycle Club. Es una de las bandas de motociclistas forajidos más infames y temidas del mundo. Sus orígenes se remontan a la década de 1940 en California y desde su aparición se han ganado una reputación de violencia despiadada, actividad criminal y un estilo de vida contracultural desafiante. En la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, un grupo de veteranos y trabajadores desilusionados se unieron, unidos por un amor compartido por las motocicletas y un rechazo a la sociedad en general. A medida que los Hells Angels se expandieron por los Estados Unidos y finalmente a otros países, la organización evolucionó hasta convertirse en una empresa criminal jerárquica y altamente estructurada. El estricto código de conducta del grupo, conocido como el Credo, enfatiza la lealtad, el respeto y la voluntad de participar en la violencia para defender los intereses del club. Las actividades criminales de Hells Angels han abarcado una amplia gama de empresas ilícitas, desde tráfico de drogas y tráfico de armas hasta extorsión y asesinato. La participación del grupo en el tráfico de metanfetamina durante las décadas de 1970 y 1980 solidifica su reputación como una organización criminal formidable y peligrosa. La famosa historia de Hells Angels está marcada por numerosos enfrentamientos violentos con bandas rivales de motociclistas forajidos, como los Outlaws y los Mongols. Estas guerras territoriales han provocado numerosas muertes y han contribuido a la temible reputación de los Hells Angels. La inclinación del grupo por la violencia también ha dado lugar a enfrentamientos de alto perfil con las fuerzas del orden. Numerosos miembros de Hells Angels han sido arrestados y condenados por diversos cargos, incluidos extorsión, tráfico de drogas y asesinato. A pesar de estos reveses, los Hells Angels han demostrado ser una organización resistente y adaptable, capaz de sobrevivir a las medidas enérgicas policiales y mantener una presencia en varias regiones. La cultura motera proscrita de los Hells Angels, caracterizada por sus distintivas chaquetas de cuero, parches y actitudes desafiantes, también se ha convertido en un símbolo de contracultura y rebelión. La imagen y el estilo de vida del grupo han sido dramatizados y mitificados en la cultura popular, inspirando películas, programas de televisión e incluso tendencias de moda. Número 6. Crips y Blood. El conflicto entre los Crips y los Bloods es una de las rivalidades más infames y duraderas en la historia de las pandillas callejeras estadounidenses. The Crips fue fundado en 1969 en el centro sur de Los Ángeles por Raymond Washington y Stanley Tookie Williams. Inicialmente, esta pandilla se formó para brindar protección contra otras pandillas del vecindario y establecer un sentido de unidad entre los jóvenes afroamericanos. Pero la pandilla rápidamente evolucionó hasta convertirse en una poderosa organización criminal involucrada en diversas actividades ilegales. Bloods, por otro lado, comenzó en respuesta al creciente poder e influencia de los Crips. Todo comenzó en 1972, cuando varias bandas más pequeñas se unieron para formar una nueva banda como medio de defensa contra la agresión de los Crips. Los Bloods estaban inicialmente compuestos por miembros de la pandilla callejera Perú y otros grupos que estaban siendo atacados por los Crips. Con este movimiento, la eterna rivalidad entre los Crips y los Bloods
nació de una necesidad de protección y supervivencia. Tanto los Crips como los Bloods operan con una estructura poco organizada, caracterizada por conjuntos o subgrupos que controlan territorios específicos. Estos grupos tienen sus reglas y colores de liderazgo, pero comparten una identidad y afiliación común. Las criptas son conocidas por sus colores azules y la estrella de 6 puntas, que simboliza la vida, la lealtad, el amor, la sabiduría, el conocimiento y la comprensión. Cada conjunto dentro de las criptas tiene su liderazgo y no existe una estructura de mando centralizada. Esta organización descentralizada dificulta que las fuerzas del orden desmantelen la pandilla en su conjunto. Los Bloods, identificados por sus colores rojos y la estrella de 5 puntas, también operan a través de varios conjuntos. A pesar de los esfuerzos de aplicación de la ley, los Crips y los Bloods están involucrados en una amplia gama de actividades criminales, tanto dentro como fuera de sus comunidades, siendo el tráfico de drogas una de las principales fuentes de ingresos de ambas pandillas. Hoy en día, tanto los Crips como los Bloods controlan porciones importantes del tráfico de drogas en sus respectivos territorios, tratándose de sustancias como la cocaína, la metanfetamina y la marihuana. Su participación en el tráfico de drogas se ha extendido más allá de Los Ángeles y ha llegado a otras partes de Estados Unidos. La violencia es una característica definitoria de la rivalidad entre los Crips y los Bloods. Los tiroteos, agresiones y homicidios relacionados con pandillas son comunes, y ambas pandillas participan en ataques de represalia para afirmar su dominio y controlar el territorio. El ciclo de violencia perpetúa el miedo y la inestabilidad en las comunidades afectadas, y ambas bandas son conocidas por extorsionar y robar a empresas e individuos locales. Estas actividades proporcionan fuentes de ingresos adicionales y refuerzan el poder y la influencia de las pandillas dentro de sus vecindarios. La constante amenaza de la violencia de las pandillas crea una atmósfera de miedo e inseguridad. Los residentes a menudo viven con el temor de convertirse en víctimas de delitos relacionados con pandillas, y la violencia puede extenderse a escuelas, parques y otros espacios públicos, afectando a la comunidad en general. La actividad de las pandillas puede disuadir la inversión y el desarrollo económico en las zonas afectadas. Las empresas pueden cerrar o reubicarse debido a la extorsión y la violencia, lo que provoca pérdidas de empleo y reducción de oportunidades económicas para los residentes. A lo largo de los años, han surgido muchas medidas para abordar los problemas de sangre. Adoptando un enfoque multifacético que combina la aplicación de la ley con estrategias de intervención y prevención basadas en la comunidad, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley han implementado varias tácticas para combatir la actividad de las pandillas, incluidas operaciones encubiertas, vigilancia y redadas coordinadas. Si bien estos esfuerzos han resultado en numerosos arrestos y la desarticulación de grupos específicos, la naturaleza descentralizada de las pandillas hace que sea difícil eliminarlas. Número 7. La Hermandad Aria. Como muchas otras pandillas de las que hemos hablado, se fundó a mediados de la década de 1960 en el sistema penitenciario del estado de California. Durante este tiempo, el ambiente carcelario estuvo plagado de tensiones raciales y violencia. La hermandad comenzó como una forma para que los reclusos blancos se protegieran de otros grupos raciales y afirmaran su dominio dentro de la jerarquía penitenciaria. Inicialmente, el grupo era conocido como Bluebird Gang, pero luego adoptó el nombre de Hermandad Aria, reflejando sus creencias supremacistas blancas. En alineación con la ideología neonazi, la pandilla opera con una estructura jerárquica y altamente organizada. La membresía es extremadamente exclusiva y a menudo requiere cometer un acto violento conocido como hacer tus huesos para demostrar lealtad y capacidad. Una vez iniciados, se espera que los miembros sigan un estricto código de conducta. La jerarquía del grupo suele estar compuesta por un consejo de miembros de alto nivel o tomadores de decisiones que toman decisiones importantes y dirigen operaciones. La comunicación dentro del grupo es encubierta y utiliza lenguaje codificado y símbolos para transmitir mensajes. Los símbolos del grupo, como tréboles, esvásticas y el número 666, suelen estar tatuados en los miembros,
lo que sirve como forma de identificación y lealtad. En esencia, la Hermandad Aria defiende una ideología supremacista blanca. Creen en la superioridad de la raza blanca y a menudo se alinean con otros grupos racistas y neonazis. Sus actividades criminales a menudo tienen prioridad sobre la pureza ideológica. El grupo está impulsado principalmente por las ganancias y el poder, y se involucra en diversas actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato por encargo. El lema del grupo, sangre dentro, sangre fuera, significa el compromiso de por vida que se espera de sus miembros. Unirse al grupo significa entrar en una hermandad unida por la sangre y la violencia, y dejar la pandilla normalmente resulta en la muerte. Las empresas criminales de la Hermandad Aria son vastas y lucrativas. El tráfico de drogas es una de sus principales fuentes de ingresos, siendo la metanfetamina un foco particular. Han establecido redes tanto dentro como fuera de la prisión para distribuir drogas y mantener el control sobre el tráfico. La extorsión y los fraudes de protección dentro de las cárceles también son importantes fuentes de ingresos, y los reclusos a menudo se ven obligados a pagar para protegerse contra otras pandillas o la violencia. Además, el asesinato es otra faceta sombría de sus operaciones. La pandilla es conocida por su crueldad y voluntad de eliminar a cualquiera que represente una amenaza o le falte el respeto. Los asesinatos por encargo, tanto dentro como fuera de la prisión, son comunes. Su reputación de violentos sirve como una poderosa herramienta para mantener el control e infundir miedo tanto entre los reclusos como entre las autoridades. La presencia de la Hermandad Aria tiene un efecto profundo y a menudo desestabilizador en el sistema penitenciario. Su dominio puede socavar la administración penitenciaria, dificultando el mantenimiento del orden y la seguridad. Las autoridades penitenciarias enfrentan una batalla constante para desbaratar las actividades del grupo. Los esfuerzos por aislar a miembros clave mediante confinamiento solitario o traslado a instalaciones de alta seguridad a menudo tienen un éxito limitado. Las redes de comunicación de la pandilla son resistentes y sus operaciones se adaptan rápidamente a las circunstancias cambiantes. Las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluido el FBI, han apuntado durante mucho tiempo a la Hermandad Aria para desmantelar sus operaciones. Los procesamientos y acusaciones de alto perfil han resultado en la condena de muchos líderes y miembros del grupo. Número 8. El Cartel de Sinaloa. Fue fundado por figuras clave como Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor Luis Palma Salazar e Ismael El Mayo Zambada. Estos líderes jugaron un papel decisivo en la organización de las operaciones del cartel, el establecimiento de redes de distribución y la expansión de su influencia. El cártel surgió a finales de los años 1980 y principios de los 1990 durante un período de intensa competencia y violencia entre los narcotraficantes mexicanos. En la cima están los líderes clave, a menudo denominados capos. Joaquín El Chapo Guzmán fue uno de los líderes más infames del cartel, conocido por sus atrevidas fugas de prisión y su papel en la expansión del alcance del cartel. Después de su captura y extradición a Estados Unidos, el liderazgo pasó a figuras como Ismael El Mayo Zambada, considerado un líder más estratégico y menos público. La estructura de los cárteles está compartimentada, con varias células responsables de diferentes aspectos de la operación, como la producción, el transporte, la distribución y la aplicación de la ley. Este enfoque descentralizado dificulta que las fuerzas del orden desmantelen toda la organización, ya que la pérdida de una célula no paraliza las capacidades generales de los cárteles. Las operaciones de los cárteles de Sinaloa son vastas y sofisticadas y abarcan toda la cadena de suministro de drogas, desde la producción hasta la distribución. Están involucrados en el cultivo de plantas de coca en América del Sur, la fabricación de cocaína y la producción de metanfetamina y heroína. Luego, estas drogas se introducen de contrabando a los Estados Unidos y otros países mediante diversos métodos. Además del narcotráfico, el cartel de Sinaloa está involucrado en otras actividades criminales como el lavado de dinero, el contrabando de armas y la trata de personas. Emplean una combinación de soborno,
intimidación y violencia para mantener el control sobre sus territorios e influir en los funcionarios políticos y encargados de hacer cumplir la ley. Las actividades de los cárteles de Sinaloa han tenido un impacto profundo y a menudo devastador en México, y la violencia asociada con las operaciones de los cárteles ha provocado miles de muertes, incluidas las de miembros de pandillas rivales, agentes del orden y civiles atrapados en el fuego cruzado. El dominio de los cárteles también ha contribuido a una corrupción generalizada, socavando el Estado de Derecho y debilitando las instituciones estatales. En las regiones donde opera el cártel de Sinaloa, la economía local puede verse afectada tanto positiva como negativamente. Por un lado, el cártel ofrece oportunidades de empleo e inyecta dinero en la economía local. Por otro lado, la violencia y la inestabilidad generalizadas pueden disuadir a las empresas legítimas y obstaculizar el desarrollo económico. La influencia del cártel de Sinaloa se extiende mucho más allá de las fronteras de México. Han establecido rutas de tráfico de drogas y redes de distribución en América del Norte, Europa, Asia y África. La capacidad del cartel para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y a las presiones policiales le ha permitido mantener una posición dominante en el comercio mundial de drogas. En Estados Unidos, el cártel de Sinaloa es un importante proveedor de drogas ilícitas, lo que contribuye a la actual crisis de opioides y otros problemas relacionados con las drogas. Las operaciones del cartel en Estados Unidos se ven facilitadas por alianzas con pandillas locales y organizaciones criminales que ayudan a distribuir drogas al por menor. Combatir al cártel de Sinaloa es un desafío complejo y continuo para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en todo el mundo. Número 9. Su libro. Soledad: The Prison Letters of George Jackson sigue siendo un texto clave para los miembros del BGF, ya que describe sus puntos de vista sobre la revolución, la raza y el sistema penitenciario. Si bien la familia guerrillera negra está impulsada ideológicamente, también está muy involucrada en varias empresas criminales para financiar sus operaciones y mantener el poder. Estas actividades incluyen tráfico de drogas, extorsión, robo y asesinato. Dentro del sistema penitenciario, participan en fraudes de protección, contrabando y otras actividades ilícitas para ejercer control y generar ingresos. Fuera de prisión, la familia negra ha establecido conexiones con pandillas callejeras y otras organizaciones criminales, lo que les permite extender su influencia a las comunidades y perpetuar sus empresas criminales. La participación del grupo en el tráfico de drogas, particularmente en la distribución de heroína y cocaína, ha sido una importante fuente de ingresos. La presencia de la familia guerrillera negra en el sistema penitenciario ha tenido un profundo impacto en la dinámica y la administración penitenciaria. Las autoridades penitenciarias enfrentan importantes desafíos en la gestión de sus actividades. Los esfuerzos por aislar a líderes clave mediante confinamiento solitario o traslado a instalaciones de máxima seguridad a menudo tienen un éxito limitado, ya que la estructura descentralizada de la pandilla le permite continuar operando incluso cuando los miembros principales están incapacitados. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley han realizado numerosos esfuerzos para desmantelar a la familia guerrillera negra y desbaratar sus operaciones criminales. Estos esfuerzos incluyen investigaciones encubiertas, escuchas telefónicas, testimonios de informantes y redadas coordinadas destinadas a detener a miembros clave y confiscar activos. Para muchos líderes, sin embargo, la resiliencia y la capacidad de la familia negra para adaptarse a circunstancias cambiantes le han permitido sobrevivir a pesar de estos reveses. Por un lado, el compromiso del grupo con el empoderamiento de los negros y la justicia social resuena en algunos segmentos de la comunidad afroamericana, particularmente aquellos que ven el sistema penitenciario como inherentemente injusto y racista. Su énfasis en la educación y la conciencia política también ha inspirado a algunos a dedicarse al activismo y la defensa de la reforma penitenciaria y la igualdad racial. La membresía en la familia negra es exclusiva y a menudo requiere una demostración de lealtad y compromiso con la causa del grupo. Los rituales de iniciación pueden implicar actos violentos, pero también se pone un fuerte énfasis en la educación ideológica y el adoctrinamiento político. Se espera que los miembros respeten un estricto código de conducta,
que incluye lealtad al grupo, respeto por los demás miembros y adhesión a las creencias políticas de la pandilla. El grupo se ve a sí mismo como parte de un movimiento revolucionario más amplio destinado a desmantelar el sistema capitalista y poner fin a la opresión racial. Los objetivos de la familia negra incluyen el establecimiento de una sociedad socialista, la liberación de los afroamericanos de la injusticia sistémica y el derrocamiento de lo que perciben como un gobierno corrupto y opresivo. La familia también se inspira en figuras como George Jackson, cuyos escritos y activismo siguen influyendo en las creencias del grupo. Por otro lado, su participación en delitos violentos y tráfico de drogas ha tenido efectos devastadores en las comunidades, contribuyendo a ciclos de violencia, adicción y encarcelamiento. Las empresas criminales de la pandilla socavan la seguridad pública y perpetúan las mismas injusticias a las que dicen oponerse.